Sean todos muy bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan, a nuestra segunda asignatura, Teología Sistemática. Si bien recuerdan, la asignatura anterior fue Introducción a la Teología. Los voy a estar acompañando yo, David Palacio. Yo soy teólogo de profesión y aunque parezca muy joven, les aseguro que va a ser unas clases que de pronto más vayan a disfrutar. ¿Recuerdan, si mal no estoy, lo que significa teología sistemática? Antes de comenzar de una vez con el tema que hoy nos va a ocupar el tiempo. La teología sistemática, recuerden que estudia la doctrina de toda la Biblia de forma organizada, por temas. Es decir, uno estudia el ser de Dios, uno estudia la antropología, quién es el hombre, la antropología bíblica, desde la perspectiva de la Biblia. Uno estudia cristología, es decir, quién es Cristo, la persona de Cristo, qué hizo Cristo. Soteriología, la doctrina de la salvación. Estos 4 nombres que les di, que son nombres técnicos, teología propia, antropología bíblica, cristología, soteriología, se supone que ustedes ya manejan esos nombres porque se los dieron en su asignatura anterior. ¿Recuerdan cuando vieron las divisiones de la teología? Hoy estamos entrando en la división que se conoce como teología sistemática. En teología sistemática, hoy particularmente vamos a tratar el tema de la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina que hasta el día de hoy causa mucho revuelo, la gente pelea por la doctrina de la Trinidad, uno encuentra que no, yo soy trinitario, que tú no eres trinitario. La gran pregunta es la siguiente: ¿está la doctrina de la Trinidad en la palabra de Dios, sí o no? Si está en la palabra de Dios, es bíblico. Lo que sale de la palabra de Dios es bíblico, ¿no? Uno habla de las doctrinas bíblicas. Pues la respuesta es sencilla: sí, efectivamente, la Biblia enseña la doctrina de la Trinidad. Entonces la gente siempre saca el mismo argumento: no, pero la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. Ajá. Y mucho vocabulario teológico no aparece en la Biblia. Mucho vocabulario teológico nace del latín o del griego. Y recuerden, nosotros leemos la Biblia en traducción. Nosotros la leemos en inglés o en español. No la leemos del original en griego y en hebreo. En el Antiguo Testamento, recuerden, está escrito en hebreo, el Nuevo en griego. Y entonces nos preguntan: ¿y ustedes de dónde sacan esa doctrina de la Trinidad? Ustedes siempre deben responder: hay evidencia bíblica. Entonces, lo que hoy vamos a comenzar a hacer, lo que hoy espero hacer con ustedes, es ver cómo surge de la Biblia la doctrina de la Trinidad. Bien. Por eso nuestro primer slide tiene la primera pregunta: ¿doctrina bíblica, doctrina revelada o invención humana? Porque uno viene a estudiar supuestamente teología, ¿para qué? Para conocer a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? Ustedes ya lo vieron en su primer curso, a través de este libro, la Biblia. Cuando uno trata de meter cualquier otra cosa, por eso ahí pongo invención humana, entonces nos dicen: eso es doctrina de hombres. ¿Cuántos han escuchado ese término? Bastantes. Entonces uno le dice: no, yo soy unitario, porque hay gente que hoy en día es unitario, y no saben que están cometiendo lo que conocemos con el nombre técnico de herejía, es decir, una desviación de la doctrina de la Iglesia. Hay una forma muy específica en la cual la Iglesia cree en la doctrina de la Trinidad. O sea, no es simplemente que tú digas: no, yo creo en la Trinidad y listo. Hay muchos cristianos que, aunque creen en la Trinidad, si tú le preguntas a un cristiano común de la calle: bueno, ¿y qué es eso de la doctrina de la Trinidad? Te dicen: no, es que Dios es 3 en 1, es como el agua. Imagínate tú, como el agua. Ahí tiene un gran error que se conoce como modalismo, porque según él, el agua está en 3 estados: gaseoso, sólido y líquido. Dios no está en 3 estados. Muéstrame tú en la Biblia donde dice que Dios es como el agua y que tiene 3 estados. Es una analogía, tratan de hacerlo comprensible a la mente humana, pero por muy difícil que sea la doctrina de la Trinidad, debemos siempre referirnos al texto bíblico cuando vayamos a explicarla. Uno no puede simplemente pensar que las doctrinas surgen de la nada y uno puede explicarlas con cosas que le da la gana. Si tú vas a explicar una doctrina, comienza por la palabra de Dios. No vas a empezar por tus sentimientos, no que yo creo que a mí... No. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, para poder entender la doctrina de la Trinidad, vamos a comenzar con el subtema que está ahí del monoteísmo. Lo primero que la gente que no cree en la Trinidad, ¿qué es lo primero que nos dicen? Ustedes habrán 3 dioses. Ustedes dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son 3 dioses. Entonces uno se queda: no, la Biblia enseña claramente el monoteísmo. Recordemos cuál fue el gran problema de Israel en el Antiguo Testamento: la idolatría. Vez tras vez, una y otra vez, cuando leemos Reyes, cuando leemos Crónicas, uno que ve: y tal persona no hizo la voluntad de Dios y se fueron detrás de otros dioses. Se andan yendo detrás de dioses ajenos desde, impresionante, uno no tiene
ni siquiera punto de partida. El ser humano, recuerden, es homo religiosus, un ser religioso. El ser humano siempre busca adorar algo, no necesariamente el Dios vivo y verdadero. Entonces, como los seres humanos buscan cualquier cosa que adorar, buscan, qué sé yo, la naturaleza, el yo. Actualmente el culto más expandido en todo el mundo es el culto al yo. El Dios de la gente no se llama Yahvé, se llama yo. Tú te adoras a ti, tú vives para ti. ¿Qué haces tú el domingo? No, yo me quedo y tengo un tiempo para mí. A mí siempre me ha dado risa esa explicación. Un tiempo para mí. Son idólatras. Entonces, cuando nosotros vemos la doctrina de la Trinidad, la gente nos dice, pues, es más racional creer en cualquier otra cosa que en ese Dios que tú crees. Dios es 3 personas distintas y una sola esencia. ¿Qué es eso? Y como a la gente además no le gusta pensar, no se ponen a buscar qué es persona. ¿Cuál es la definición de persona? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué significa la palabra persona? Y de hecho no es carne. Bueno, hoy vamos a hablar de esas palabras, porque hablamos de una esencia divina y 3 personas distintas. ¿Hay diferencia acaso entre estas 2 palabras, por cierto? Quiero que siempre lo recuerden. Diferencia y distinción. Son 2 palabras diferentes. Y la gente a veces dice que la Trinidad son 3 seres diferentes. No. Primero que todo, no son seres. Y segundo que todo, no son diferentes. Son distintos. Hay distinciones internas en el ser divino. No significa que sean 3 individuos. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Decir que vamos a repasar lo que hemos visto. La primera cosa que debemos tener clara a la hora de enfrentarnos a la Trinidad, ¿cuál es? Hay un solo Dios. Lo que llamamos la doctrina del monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Como vamos a ver en nuestra pantalla. El monoteísmo judeocristiano es la presuposición básica a la hora de examinar la Trinidad. Y tenemos el famoso paisaje de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice el texto? Dice que Dios es uno. Es decir, no tenemos 3 dioses, no tenemos un Dios que se manifiesta de 3 formas, no, es un solo Dios. Eso está claro. El que lee el Antiguo Testamento y no entiende que hay un solo Dios, no hay nada que hacerle, no va a entender nunca nada. ¿Cuál es la gran controversia que tenemos incluso el día de hoy? Que la gente dice, no, pero pareciera no ser racional. Parece que la doctrina de la Trinidad no es racional. Ahora, ¿ellos qué están diciendo? ¿Que no es racional o que no es racionalista? Son 2 cosas diferentes. Que algo sea racional significa que cumple con las leyes de la razón. Que algo sea racionalista significa que tú pones a la razón como el juez absoluto y supremo de todo lo existente. Es decir, tú sometes la realidad a tu pensamiento. La Biblia en ningún momento dice que la realidad la domina el pensamiento, en ninguna parte dice eso. ¿Quién domina el mundo, la realidad? Dios. Y si Dios revela en su palabra que Él es 3 personas y tiene una sola esencia, uno tiene que creerlo, así suene loco. Ahora, vamos a explicar por qué no hay una contradicción. Y de hecho es un término muy abusado el día de hoy. Uno escucha a todo el mundo diciendo, no, la contradicción, lo uno, siempre acusan a los cristianos de ser contradictorios, imagínense. Y tú les preguntas, bueno, pero explícame, ¿qué es una contradicción? No, es cuando 2 cosas se contradicen. Porque hay gente que responde así, con el mismo término, te responden en la definición. Aprendan lo siguiente, nunca hagan eso. Nunca lo hagan. No se puede, está dentro de las reglas de la argumentación. Ahora, cuando uno dice que Dios es uno en esencia, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos 3 personas, ¿a qué nos referimos? Cuando uno tiene en la mente la palabra persona, uno se imagina a Pedro, a Juan y a Pablo. Uno se imagina 3 cuerpos humanos. Recuerden una cosa, cuando analizamos el ser de Dios, estamos analizando quién es Dios en su misma esencia, quién es Él, el famoso yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir Dios con eso? No es simplemente que uno ande, ay, sí, yo estudié teología, entonces cuando te preguntan, bueno, ¿y qué es? ¿Por qué tú crees en la doctrina de la Trinidad? Entonces tú te quedas frío. No, esa no me lo explicaron cuando yo fui allá a estudiar teología. Ustedes no pueden salir, después de hoy, yo no voy a permitir que ninguno de ustedes salga de aquí diciendo que no saben explicar la Trinidad. Primera cosa, la palabra explicar puede sonar muy ambiciosa. De pronto debo corregirme en ese punto. Tú no explicas la Trinidad. Tú simplemente la enuncias. Es decir, tú dices lo que dice la Biblia sobre la Trinidad. Tú no te inventas la doctrina de la Trinidad. Tú no te inventas el ser de Dios. ¿Qué viene primero? ¿Nuestro conocimiento o la revelación de Dios?
la revelación de Dios. Dios se da a conocer al hombre y le dice, aquí está el medio por el cual me vas a conocer. Toma. Una vez nosotros tenemos los datos, recuerden que eso lo vieron en su clase de introducción, es que nosotros podemos elaborar la teoría. En base a la revelación de Dios es que nosotros debemos formular la doctrina bíblica de la Trinidad. Entonces, aparte del monoteísmo, hay un punto más previo que deben tener en cuenta. Estamos en un ámbito académico, recuerden eso. Estamos estudiando, estamos formándonos, y allá afuera hay muchos teólogos, entre comillas, que tienen unas teorías extrañas, que cuando ustedes vayan, y si ustedes visiten las grandes universidades, van a ver que les van a hablar de unos términos todos raros, y les van a hablar de un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios revelado de la palabra de Dios. Cuando ustedes van allá, van a encontrar esta palabrita que está ahí abajo, un poco complicada en alemán, que es Religionsgeschichte. Yo sé, se ve difícil, larga, densa. El alemán es así en general, no se preocupen. Pero eso se traduce simplemente a religiones comparadas. Allá afuera, los llamados teólogos tienen en su cabeza la siguiente idea, que lo reducen todo con ese término de Religionsgeschichte. Ellos creen que hubo un proceso evolutivo en la religión del pueblo de Israel. Escuchen bien, escuchen. Lo que estoy diciéndoles es una mentira, pero eso es lo que enseñan allá afuera. Ellos dicen que originalmente los hebreos eran politeístas y creían en muchos dioses. Que entonces cuando salen de Egipto, entonces van a través de la persona de Moisés, pasan al monoteísmo, a través de una serie de pasos históricos que se conocen como, por ejemplo, comenzaron con el politeísmo, muchos dioses. Después pasaron al enoteísmo, es decir, un dios principal dentro de los muchos dioses. Después pasaron, sí, a la monolatría y después pasaron al monoteísmo. Es decir, que originalmente, según esos teólogos, siempre me encanta hacerles así porque no creo que sean teólogos, según ellos, Dios originalmente en su revelación nunca dice que es uno. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué razón los profetas, vez tras vez, siempre básicamente dicen lo mismo? No sé si se han dado cuenta, ¿qué es lo que dicen los profetas todo tiempo en todos los libros del Antiguo Testamento? ¿Por qué me han dejado a mí al único Dios verdadero? Siempre habla de Él como el único, que no hay otro por fuera de Él, que si tú siquiera te apartas un poquito estás en pecado, efectivamente, porque es así, Él es el único Dios que hay. Somos monoteístas, mono, uno, teístas de la palabra griega theos, que traduce Dios, un solo Dios. Es decir, que la doctrina de la Trinidad no niega la existencia de un solo Dios. Entonces, ¿en qué sentido Dios es uno y en qué sentido Dios es tres? No es tres y uno en el mismo sentido. Ojo, son tres personas y una esencia. Ya vamos a ver qué es eso. Siguiente slide, por favor. Cuando entonces nosotros analizamos la doctrina bíblica, vemos algunos pasajes del Antiguo Testamento donde ya hay unas vislumbres de la doctrina de la Trinidad. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Génesis 1:26, cuando Dios crea al ser humano. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Una buena pregunta ahí es, ¿con quién está hablando Dios? ¿Está hablando Dios acaso con los ángeles? Porque, ojo, si uno consulta un comentario judío, de los comentarios que escriben los rabinos, van a encontrar que la interpretación oficial dentro del judaísmo es que ese pasaje, Dios está hablando ahí con ángeles. Entonces uno dice, bueno, entonces Dios está hablando con los ángeles, pero entonces ¿por qué les dice que hagamos? Es decir, que el hombre viene siendo una creación conjunta de Dios y los ángeles. Eso es peligroso, solo hay un creador. En toda la Biblia está claro que el único que crea es Dios. Es decir, que ¿con quién está hablando Dios ahí? Tiene que estar hablando con él mismo. Entonces, si Dios habla con él mismo, significa que Dios podría estar loco, tiene doble personalidad, está hablando con él mismo. No, significa que aun ahí en Génesis, capítulo 1, imagínense ustedes, ya está en la revelación de Dios que Él subsiste en tres personas. Ya vamos a ver qué significa esa palabra que acabo de utilizar, subsiste. ¿Cómo así subsiste? ¿Qué es eso? Bueno, ya van a ver, no se preocupen, esto es poco a poco, que el tema es bastante denso. Fíjense, jamás en la Biblia se nos dicen que hay tres dioses. Y sin embargo, en Génesis vemos que dicen, hagamos al hombre. De hecho, dice hagamos al hombre en el momento en que, ¿quién es el hombre? Dios está creando la corona de la creación. Y dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza.
Es decir, está dándole al hombre lo que llamamos en teología la imagen de Dios. El Dios trino es el Dios creador, es el Dios que crea. Y ya lo vemos muy específicamente en Génesis. Bueno, ustedes dirán, ese es un ejemplo aislado. Ese es uno solo que hay en toda la vida. Muéstrame otro ejemplo. Bueno, y tenemos otro ejemplo. Génesis 11, del 7 al 8. Ese es el relato de la Torre de Babel. Cuando Dios dice, descendamos ahora y confundamos su lengua. Una vez más la misma pregunta. ¿Está hablando Dios con los ángeles? Esa interpretación es la misma interpretación judía para el versículo anterior que vimos en la creación del hombre. ¿Está Dios acaso hablando con los ángeles? ¿Qué dice el texto? En Génesis 11, cuando leemos, vemos que no hay ningún ángel interfiriendo durante todo el relato de la Torre de Babel. Es Dios mismo quien confunde las lenguas. ¿Con quién estaba hablando Dios si no estaba hablando con los ángeles? Dios estaba hablando con él mismo. La relación que llamamos intratrinitaria. El Padre habla con el Hijo habla con el Padre y el Hijo hablan con el Espíritu Santo. Y son un solo Dios. Les voy a seguir repitiendo, y es un solo Dios, porque la gente tiende a imaginarse Padre, una esferita aquí, Hijo, otra esferita aparte, Espíritu Santo, otra esferita aparte. Tú no puedes hacer eso. Según tú, entonces hay 3 dioses. Cuando vayamos más adelante y veamos bien cómo podemos más o menos imaginarnos de una forma más didáctica de pronto, ¿cómo así que no son 3 esferitas? Una que es Padre, una que es Hijo y una que es Espíritu Santo. No, ya yo quiero que se borren eso de la cabeza, porque cuando uno se imagina a Dios de esa forma, tú estás imaginando tres dioses y estás cayendo en el mismo error que cayeron los hijos de Israel una vez tras otra en el Antiguo Testamento, el politeísmo. Y ya lo primero que establecimos fue que la Biblia es monoteísta. No hay espacio para alguito más o para interpretar la Biblia de otra forma. Ok, primera cláusula que tenemos clara. Dios es uno en esencia. Es decir, que Dios, lo que es en su esencia misma, en lo que es Él internamente, Él es uno. La unicidad de Dios se llama esa doctrina. Bien. Después tengo un ejemplo más sobre la pluralidad de personas. En Isaías 6:8, cuando ese es el llamamiento de Isaías. Ese es el famoso pasaje en Isaías 6, donde está en el año del rey Usías, en el año tal del rey Usías, vi un trono elevado y sublime. Bueno, ahí también se utiliza el plural. Dios hablando en plural una vez más. Cuando Dios habla en plural y vemos que no se está refiriendo, no está dando una orden a los ángeles, cuando uno está hablando con un ser humano, uno debe lógicamente inferir, ¿qué cosa? Que está hablando con él mismo. La Trinidad está hablando. Hay eterno amor y eterna comunicación en el ser de Dios. Y es por esa comunicación interna del ser de Dios que Él se revela al hombre. Es un Dios que siempre está en comunicación. Fíjense, de la Trinidad surge la revelación. Dios primero existía desde toda eternidad. Él era. Y Él estaba en perfecta armonía en las 3 personas. Cuando Él crea el mundo y le da al hombre su revelación, su palabra, ¿Él qué está haciendo? Revelándose al hombre. Es decir, que tenemos ahora otro punto importante. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Tenemos no solo los pasajes del Antiguo Testamento que acabo de mencionar, que son de pronto unos pasajes curiosos porque la gente muchas veces dice, no, en el Antiguo Testamento no hay ni un solo pasaje por el cual uno pueda decir, no, este pasaje de pronto habla de la Trinidad. No, sí hay pasajes que hablan de la Trinidad. Ahora, la Trinidad es una doctrina que se revela a lo largo de toda la Biblia. Tú encuentras vislumbres de la Trinidad en el Antiguo, pero cuando tú encuentras ya más evidencia bíblica es en el Nuevo Testamento, obviamente, cuando vemos a la segunda persona de la Trinidad encarnarse. Tú dices, ok, aquí sí parece la cosa más real, puede decirse. Tenemos, claro está, el ejemplo del Evangelio según San Juan. Veamos en nuestras Biblias Juan capítulo 1. Y sí, yo sé que es un pasaje muy, muy común. La gente siempre utiliza Juan para afirmar la deidad del Hijo. Siempre dicen, ¿dónde está la afirmación en la Biblia que Cristo es Dios? Juan capítulo 1. La gente enseguida busca Juan capítulo 1. Así que busquemos Juan capítulo 1. Es bastante común que busquemos este texto, sobre todo hablando de la Trinidad. Bien, vamos a ver ciertos detalles. Voy a ir rápido porque ustedes saben cómo es todo aquí con el tiempo, pero quiero hacer ciertos puntos.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. La palabra era con Dios, el verbo era con Dios. La palabra griega para verbo es logos, que traduce razón, palabra, discurso racional. Esa es una definición que ya conocen porque en su introducción a la teología sistemática vieron esa definición cuando vieron qué significaba teología, que surgía de dos palabras griegas, una que era theos, la otra era logos. Y logos es palabra o discurso racional. Cuando Juan utiliza el término logos, cuando él escribe su evangelio, ¿en qué lo escribió Juan? En griego. ¿Cuál es el original del Nuevo Testamento? El griego. El idioma original del Nuevo Testamento es el griego. Cuando vemos aquí en Juan que dice que era, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Era Dios. Ahí el término griego es en. En, se dice en griego. ¿Qué significa ese en? Ese en está en lo que llamamos el imperfecto de indicativo activo. Es decir, una acción continua en el pasado. En griego uno ve más claramente lo que está diciendo Juan. Tú aquí en español lees era. Bueno, tú dices, bueno, fue en un punto. No, no, no. Lo que en griego está diciendo es que siempre ha sido Dios. En el principio era el verbo con Dios, siempre ha sido y siempre estaba con Dios. Es decir, no solo siempre ha sido igual de eterno que Dios, sino que se le distingue del Padre con. La preposición griega ahí es sun. Hay dos palabras griegas para traducir en el español con. Sun, que es con, pero traduce como sun, es una preposición fuerte, que llamamos en griego, que une bien dos términos. La preposición que utiliza Juan en su evangelio para referirse a Jesús en comparación al Padre es ese sun, con, el verbo era con Dios. Es decir, se distingue, fíjense, no se diferencia, se distingue simplemente al Padre del Hijo. Y sin embargo se nos dice que ambos son Dios. Cuando uno lee Juan, entonces, fíjense por qué es importante saber de pronto el griego. Tú tienes mejor comprensión de las preposiciones. Una palabrita tan chiquita, una preposición que uno lee en español, cuando uno lee Juan, uno lee el principio del verbo con Dios y sigue. Pero cuando tú lo ves en griego, tú ves, claro, dice con Dios, ahí está. Dice que es igual a Dios, pero al mismo tiempo que se diferencia del Padre. Y después el versículo 3, cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando uno lee en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, ¿uno qué ve? La creación. ¿Y quién se nos dice que creó en el principio los cielos y la tierra? Dios. Cuando tú vas a Juan y dice que el Logos, la palabra, Jesucristo, creó todas las cosas, ¿cuál es la conclusión lógica de ambos pasajes? Hay un solo Dios, ya vimos eso, y Cristo es Dios. Necesariamente Cristo es Dios. Si la Biblia le da a Cristo el título divino, y no solo el título divino, sino también le adjudica las obras divinas, la creación es una obra exclusivamente divina, está claro que Cristo es Dios. Este es uno de los pasajes que más dificultades tienen muchas personas que no les gusta creer en la Trinidad a la hora de leerlos. Ellos dicen, no, Juan estaba refiriéndose a que Cristo era una criatura muy exaltada, era una criatura, no, Cristo primero, jamás dejen que a Cristo se le llame criatura. Cristo no es criatura. Juan dice claramente, era con Dios, y ya les expliqué ese con qué significa. ¿Se diferencia del Padre? Sí, se diferencia del Padre, pero se le da la misma categoría de eternidad. Cristo es eterno, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Bien. Como vemos en nuestra pantalla ahora, tenemos el término logos, que ya lo expliqué, luego el término engendrado, cuando lo utiliza la Biblia, y el término unigénito hijo. Esos dos términos quiero verlos ahora. Cuando aquí mismo en Juan, después vamos más abajito, y dices, Juan sigue hablando, y nos sigue mostrando diversas cosas sobre el Hijo, específicamente sobre el Verbo. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Ahora nos está diciendo algo mucho más específico. Está la Trinidad, el Hijo es Dios. Ahora, de las tres personas de la Trinidad, ¿quién se encarnó? ¿Quién nos dice? El Verbo fue hecho carne. La Biblia es clara. De las tres personas se encarnó fue el Verbo, el Hijo. No se encarnó el Padre, no se encarnó el Espíritu Santo, se encarnó el Hijo. Eso está también claro. Es decir, que si hay una distinción real entre las tres personas de la Trinidad. Porque fíjense, el texto cuida decirnos que el que se encarnó fue el Verbo, no el Padre, no el Espíritu Santo.
El que se encarnó aquí en la tierra fue el Verbo. El que nació de María Virgen fue el Verbo, fue Cristo. Se encarnó. El Hijo fue el que se encarnó, correcto. Aquí está el término unigénito, en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Unigénito del Padre. Fíjense, ¿qué término utiliza Juan? Unigénito. Uno. Solo hay un Hijo. Cristo. No hay más de uno. Es uno solo, Cristo. Vimos su gloria. ¿A qué se refiere entonces él ahí con ver la gloria? Esa expresión de ver la gloria, no sé si les recuerda un pasaje del Antiguo Testamento. No sé si recuerdan. ¿Qué fue lo que pidió Moisés al Señor? ¿Qué le pidió? Ver la gloria. ¿Qué vio Moisés? Bueno, ni siquiera lo alcanzó a ver, por cierto. Dios le dijo, no, ningún hombre ha visto y ha vivido, así que vamos a montarse solo la espalda. Obviamente eso es lo que llamamos un antropomorfismo. No significa que Dios tenga espalda. No, porque hay gente que ha sacado unas teorías muy locas de ciertos pasajes, que hablan de las manos de Dios, de la espalda de Dios, entonces dicen que Dios tiene partes humanas, no, jamás. Entonces cuando él dice, Moisés que vio la gloria de Dios, efectivamente, es decir que él vio, siempre que el ser humano ve algo referente a Dios aquí en la tierra, es a través del Hijo. Necesariamente, siempre es a través del Hijo. Y ahora vamos a ver por qué les digo eso. Puede que algunas personas digan, pero no puede ser que de pronto el Padre mismo haga las cosas. Hay un orden en la Trinidad por una razón. No significando que el Padre sea mayor al Hijo en el sentido como mi papá, por ejemplo, es mayor que yo. Y vamos a ver cuál es esa distinción. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia nos habla de Cristo como igual a Dios, se nos presenta como que es Dios hecho hombre, uno en serio debe creerlo. Y eso no afecta en ninguna medida el monoteísmo. Recuerden eso siempre. Nosotros creemos en un solo Dios. Bien, cuando yo comencé, yo les hablé de ciertas palabritas como esencia y persona. Vamos a entrar ahora a ¿qué es eso? ¿Qué es una esencia? Porque hablamos que Dios tiene una esencia. ¿Qué dice en nuestra pantalla? ¿Cuál es la definición de esencia? Todo aquello que hace que algo sea una cosa y no otra. Y entre paréntesis ven otro término. Ese otro término es substancia, es un sinónimo. Es decir, que cuando les hablen de esencia o les hablan de sustancia, pónganle un igual en la mitad, pongan esencia de este lado, sustancia del otro. Son equivalentes. Fíjense, todo aquello que hace que una cosa sea una cosa y no otra. ¿Qué significa eso? Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la teología? ¿En qué palabra? Esa palabra no aparece en la Biblia en ninguna parte. Sustancia, esencia. ¿Por qué utiliza estos términos? Bueno, para poder entender bien la Trinidad, no solo tenemos el soporte bíblico, sino que además debemos utilizar una terminología teológica. A través de todo el tiempo que se ha hecho teología, a través de todos los años que se han hecho, recuerden, tenemos 2000 años de teología. Nosotros no hacemos teología en un vacío. Hay una tradición. Por mucho que no queramos admitirlo, tienen que admitirlo. Esas palabras se han utilizado históricamente para definir el ser de Dios. No son palabras que están en la Biblia, pero nos ayudan mucho a comprender qué es lo que dice la Biblia. Es decir, que cuando vemos esa definición de esencia, todo aquello que hace que algo sea una cosa y no otra, entonces ya podemos saber, cuando nos hablan de que Dios es uno en esencia, uno dice, ok, es decir, que lo que hace que Dios sea Dios es una sola cosa. Es decir, fíjense, que el Padre tiene esa cosa que hace que Dios sea Dios. El Hijo también la tiene y el Espíritu Santo también. Pero la tienen en igual nivel. No es que el Padre tiene una parte de divinidad, el Hijo una parte de divinidad y el Espíritu Santo una parte de divinidad. No. Lo que dice es que el Padre es completamente divino. El Hijo es completamente divino. El Espíritu Santo es completamente divino. No hay uno por encima del otro. Los tres son igualmente divinos. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en ese punto? Porque hay gente que cuando lee la Biblia y descubre el pasaje donde el Señor Jesucristo dice, porque el Padre mayor es que yo. ¿Cómo hacemos con ese pasaje? El Padre es mayor que yo. Miércoles, ¿no será de pronto que...? No, debe ser que como el Hijo, es menor al Padre. Esa es la explicación que uno ha escuchado todo el tiempo. En el caso de la Trinidad no es así. Porque si no, entonces ya no tienes una esencia divina
en cada una de las tres personas. ¿Qué significa ese pasaje? Que es un pasaje complicado porque ese le encanta a los testigos de Jehová. Te dicen, no, ahí está claro en la Biblia que el Padre es mayor que yo. Cristo dijo eso cuando estaba en lo que llamamos el estado de humillación. Cristo estaba humillado. Por ejemplo, Cristo también en una parte dice que el día y la hora de la venida no la sabe Él, sino solo el Padre. Ahora, eso sucedió en el caso de Cristo porque Cristo, recuerden Filipenses, dejó sus prerrogativas divinas, no su divinidad. Ojo, seguía siendo divino cuando estaba en la tierra, Cristo. Él dejó sus prerrogativas, es decir, aquellas cosas a las cuales él podía apelar por el hecho de ser divino. Dios sabe todas las cosas. Pero cuando Cristo se humilla, y por eso utiliza el término humillación, ese término ekenosein en griego, cuando lo utiliza Pablo en Filipenses capítulo 2, se refiere a que Cristo dejó sus prerrogativas divinas, se humilló, ojo, no dejó su esencia divina, dejó sus prerrogativas divinas. Cristo seguía siendo totalmente divino cuando estaba aquí en la tierra. Desde el momento en que Cristo nace, era divino y era humano. Por eso al bebé lo adoraron. Ahora, les recuerdo una cosa. ¿Quiénes lo adoraron? Gente del antiguo cercano oriente. Esa gente sabía que cuando tú te postras ante algo, tú estás diciendo que es algo divino. Ellos no iban simplemente, ay, no, a mí me parece que esta persona es Cristo y entonces lo voy a adorar. Imagínense si un judío hacía eso en esa época. ¿Qué le pasaban? Lo apedreaban. Y sin embargo, vemos que muchas veces en el Nuevo Testamento a Cristo lo adoran. Y Cristo nunca dijo, no, espérate, que yo no. Cristo al contrario, dejaba que lo adoraban. Cristo recibía toda la adoración. Él nunca rechazó la adoración aquí en la tierra, estando en forma de siervo, como dice Pablo. Entonces vemos cómo Cristo es divino totalmente. El Padre también es divino totalmente. El Espíritu Santo también es totalmente divino. Entonces, ¿qué los diferencia? No los diferencia su divinidad, porque los tres son totalmente divinos. Entonces, ¿qué los diferencia? Los diferencia lo que llamamos que son personas diferentes. Esa es la gran diferencia. Entonces ustedes dirán, bueno, pero persona no es individuo. No. Yo quiero que se memoricen, por favor, esta definición de persona que está ahí. Porque con esa definición van a lograr muchas cosas. Fíjense lo que dice la definición de persona. Sujeto inteligente que puede decir yo. Sujeto inteligente que puede decir yo. A quien se puede apelar como tú. Y que pueda actuar y ser objeto de acción. En alguna parte de la definición se nos dice que una persona es un individuo. No. Esta es una definición que les va a ayudar mucho a no tropezar. Cuando uno se imagina a Dios, uno se imagina generalmente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si fueran Pedro, Juan y Pablo. Y la Biblia eso no lo enseña por ninguna parte. ¿Son tres personas en qué sentido? ¿En qué sentido son tres personas? Son tres personas no en el sentido de individuo, sino en el sentido de esta definición que les acabo de dar, que es la definición de persona. Usted busque en el diccionario la definición de persona. El diccionario no les va a decir que una persona es un individuo. Lo mismo sucede en jurisprudencia. Esa definición de persona es una definición latina. Por latina no me refiero a que sea de América Latina o algo así, sino una definición romana del latín. Para ellos, una persona, por ejemplo, podía ser un conjunto de personas en el ámbito jurídico. Y por eso en latín se comenzó a utilizar la palabra persone. Después, recuerden que el español sale del latín, nosotros heredamos el término persona en español, pero ya para nosotros tiene una connotación muy diferente. Cuando uno se imagina persona, uno se imagina un individuo. Cuando tú hablas de tres personas en el ser divino, tú no estás hablando de individuos. Eso sería politeísmo. Nunca hagan eso, no pueden hacer eso. Es decir, que tenemos esta definición de persona para evitarnos el politeísmo cuando pensemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es un sujeto inteligente que puede decir yo, que puede apelar a otro como tú. Y efectivamente, cuando Cristo ora, ¿a quién lo oraba Cristo cuando estaba aquí en la tierra? En Juan 17, por ejemplo. Él oraba al Padre. ¿Y quién respondió en el bautismo de Cristo? El Padre. ¿Y quién descendió en forma de paloma? El Espíritu Santo. Ese es uno de los textos más claves para la Trinidad, desde mi punto de vista. Tú ves ahí las tres personas.
y sin embargo un solo Dios. A Cristo lo bautizan, efectivamente. ¿Y quién le habla a Cristo? El Padre. Y Cristo cuando oraba, ¿quién le hablaba? El Padre. Un yo que se relaciona con un tú. No hay contradicción. Díganme dónde está la contradicción ahí. No hay tal contradicción. Es decir, que lo primero que uno tiene que hacer, antes de hablar de la Trinidad, es definir términos. Se van a dar cuenta que muchas discusiones teológicas históricamente se armaron porque la gente no definía los términos. La Iglesia peleó 100 años para ver si Cristo era Dios o no por una palabra. Las peleas en teología son por palabras. Las peleas en teología duran siglos, esa es otra cosa. En teología las peleas son largas. Pero siempre que se pelea en teología, se pelea sobre una palabra. ¿Y por qué creen que la discusión es que causa una sola palabra? Porque toda la palabra es inspirada. Cada una de las palabritas pequeñas que está en la Biblia está por una razón. Es decir, que ustedes simplemente no pueden decir, no, a mí me parece que este versículo no puede ir aquí en la Biblia y lo quitan. No, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que leer con detenimiento, ver cada una de las palabras. Y de hecho, una analogía bonita que siempre me gusta hacer es, ¿quién es Cristo? ¿Cómo lo presenta Juan? La palabra, el logos. Cristo es el logos, la palabra. No es simplemente que Juan haya decidido porque le pareció bonito ponerle a Cristo que era el logos. Esa no es la explicación. Juan utiliza el término logos de forma, él lo hace a propósito. Porque logos, recuerden lo que significa, no es solo palabra, sino discurso racional. Cristo es el discurso racional. Cuando uno habla, fíjense, cuando uno habla del Padre, uno siempre habla del Padre, el Padre a través de quién se nos revela. A través de Cristo. ¿A través de qué? La palabra. A través de Cristo, que es la palabra. Nunca podemos perder de vista que Cristo es el gran mediador. De hecho, es el mediador en la creación. Es el mediador en la redención. La doctrina de la Trinidad es esencial para después entender la salvación. Este es un cordón de oro. Sin Trinidad no hay creación. Sin creación no hay redención. Sin redención, pues el ser humano está perdido. Y ya paremos de contar porque sin Trinidad no hay creación. La creación es una obra del Dios Trino. Dios siempre actúa con toda su esencia, con las tres personas. No es que el Padre es una cosa por allá alejado, el Hijo hace otra y el Espíritu Santo hace otra. No, hay un orden definido. Bien, ahora, para poder entender mejor el término persona, quiero hablar de dos términos que uno utiliza en lógica. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué vas a hablar de lógica si estamos en una clase de teología? Bueno, pues porque la lógica es una herramienta del pensamiento y el teólogo piensa. Necesitan la lógica. Y bueno, yo cuando estudié teología, yo tomé todo un curso de lógica. Estaba dentro de los requerimientos, tomar un curso de lógica. Entonces, vamos a ver qué son estas tres cosas. Vamos a ver rápidamente qué son. Ley de la contradicción. ¿Qué es eso? ¿Cómo así ley de la contradicción? La ley de la contradicción es una ley de la lógica que nos dice que una cosa no puede ser A y no A. Es decir, una cosa no puede ser esa cosa y otra en el mismo sentido y en el mismo respecto. Es decir, tú no puedes decir cosas como yo soy hombre y yo soy mujer. Eso es una contradicción. O para ponérselo de forma más drástica, yo soy hombre y no soy hombre. Eso claramente es una contradicción. Ahora, mucha gente dice que la doctrina de la Trinidad es una contradicción. Ahora les pregunto, según lo que hemos visto, ¿podemos decir acaso que la doctrina de la Trinidad, como está presentada en la Biblia, es una contradicción, definiendo correctamente la palabra persona? No es una contradicción. Porque nosotros no estamos diciendo que Dios sea uno en esencia y tres en esencia, o que sea una persona y tres personas. Esas dos sí son contradicciones. Que Dios sea una persona y tres personas, ahí entras en contradicción. Que Dios sea una esencia y tres esencias, entras en contradicción. Pero estamos diciendo, Dios es una cosa en A, una esencia, y otra cosa en B, tres personas.
y definiendo, siempre repito, definiendo la palabra persona como yo se las acabo de definir. Un sujeto consciente de su existencia que dice yo y que puede decir a otro tú. He ahí el meollo del asunto. Las definiciones, cosas chiquitas. Definir qué es una persona. La gente habla de que somos seres humanos, que somos personas. Bueno, ¿qué es una persona? Explícame tú a mí qué es una persona. La persona se queda así como, bueno, no sé, una persona es un individuo. Una persona no es un individuo. Que en el caso de los seres humanos, todos somos personas individuales, nosotros existimos solo de forma unipersonal, pero Dios existe de forma tripersonal y no entra en ningún momento en una contradicción lógica. De hecho, el ser más lógico que hay en el universo es Dios. Los seres humanos somos muy brutos. ¿Quién creó todo? Dios. ¿Quién es el gran arquitecto? Dios. ¿Y quién es el único que puede hablar del mismo? Dios. Por eso sacamos la doctrina de la Trinidad de la Biblia. No es una invención humana. No entra en contradicción el Antiguo con el Nuevo Testamento en ninguna parte. Cuando vimos en el Antiguo, Dios dice claramente, yo soy uno en esencia. Vemos en el Nuevo, se comunican las tres personas, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Y sin embargo son un solo Dios. Es 3 en A, 1 en B. No es 3 en A y 1 en A. Eso sí es una contradicción de términos. La lógica, como ven, es muy importante. Es decir, que la gente que no quiere estudiar teología y que no le interesa la Trinidad es porque tienen problemas con la lógica. Pregúntenle cosas más sencillas de pronto y van a darse cuenta que no son capaces de relacionar bien. Para estudiar bien la doctrina de la Trinidad necesitan tener una mente lógica que Dios nos ha dado a todos. Dios le ha dado lógica porque la lógica es un instrumento. Todos los seres humanos tienen lógica. No hay un ser humano tan bruto que no tenga lógica. Eso está incluido en lo que llamamos la imagen de Dios en el hombre. Dios le dio al hombre una razón, le dio unas emociones, porque él también tiene razón y emociones. Nosotros no somos simplemente unos seres estúpidos que andamos por todas partes y andamos diciendo barrabasadas. Aunque, bueno, tengo que admitirlo, hay ciertos seres humanos que parecieran ser así. Es decir que la doctrina revelada de la Trinidad no entra en contradicción. Y ahora vamos a ver lo que sigue, que es cómo así que nosotros hablamos de Dios de una forma o cómo podemos hablar de Dios de otra. Vamos a ver lo que conocemos como el uso analógico del lenguaje. Continuando con lo que veníamos hablando, vamos a ver ahora el uso analógico del lenguaje. ¿Qué es eso del uso analógico del lenguaje? Cuando el ser humano habla, y sobre todo cuando habla de Dios, uno se debe preguntar, bueno, Dios es diferente a nosotros. Y nosotros para referirnos a objetos comunes, por ejemplo, los nombramos. Uno dice una silla, una persona. Pero hemos visto que en el caso de Dios, cuando hablamos de persona, vimos que la definición de persona era un poco rara. Un yo que se puede comunicar con un tú. Y uno dice, no, esto suena muy filosófico, suena muy, ustedes saben, como complicado. Sin embargo, cuando uno entra en el estudio de la Trinidad, uno debe hacer esas definiciones. Uno tiene que tener muy claro qué es lo que estás diciendo. Cuando yo digo que Dios es uno en esencia, ¿a qué me refiero? Me refiero a que Dios es uno en cuanto a lo que Él es y siempre ha sido y siempre será. Un solo Dios. Es divino. ¿Qué son tres personas entonces? Tres sujetos inteligentes que se pueden decir yo y que pueden decir al otro tú. Habíamos puesto el ejemplo de la oración. Cuando Cristo ora, o el bautismo de Cristo, Cristo ora al Padre, el Padre le responde. Hay una clara distinción entre el Padre y el Hijo, y sin embargo, un solo Dios. Entonces, cuando nosotros utilizamos esas palabras, persona, y utilizamos otra definición de persona, diferente a la que generalmente tenemos en nuestra cabeza, que es individuo, estamos haciendo lo que llamamos el uso analógico del lenguaje. El uso analógico del lenguaje es cuando tomamos una palabra y no la utilicemos en su contexto primario. Para nosotros, el contexto primario de la palabra persona es individuo. Sin embargo, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, no estamos hablando de persona en el sentido común del lenguaje. Estamos hablando en un sentido analógico. ¿Por qué analógico? Una analogía es como una, podríamos decir, una especie de pintura. No es la cosa real. Nosotros hablamos de Dios no de forma directa.
porque nosotros lo conocemos a través de la revelación, a través de lo que Él mismo nos ha dado. Tú y yo no podemos hacer teología o hablar de la doctrina de la Trinidad simplemente con nuestros pensamientos. No, yo pienso que la doctrina de la Trinidad es que Dios es como un perro de 3 cabezas. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que irte a la Biblia y revisar cuáles son los datos que te da la Biblia. Y tú ves, ok, la Biblia dice que el Padre es Dios. La Biblia dice que el Hijo es Dios. La Biblia dice el Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia también nos dice hay un solo Dios. Tú coges esa información, esos datos, los juntas y te da la formulación de la doctrina bíblica. No estamos utilizando nada inventado. Es decir, que cuando nosotros utilizamos el lenguaje analógico, es decir, una palabra no en su significado original, sino en un significado adquirido para poder diferenciarla de algo más, es lo que estamos haciendo cuando utilizamos la palabra persona. Siempre, siempre que el ser humano habla de Dios, no puede hablar de Dios como si lo conociera completamente. Dios es infinito, el ser humano es finito. Dios es perfecto, el ser humano es imperfecto. ¿Quién se reveló? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Dios a nosotros. Lo que significa que cuando nosotros vemos una doctrina, debemos acercarnos a esa doctrina de forma humilde y no podemos andar diciendo lo que nos dé la gana de una doctrina. ¿Por qué estoy introduciendo esta palabra tan complicada de subsistencia? He utilizado, yo sé eso, varias palabras técnicas porque como teólogo uno debe aprender a utilizar el vocabulario de su profesión. El médico aprende a utilizar el vocabulario de su profesión. Otitis, hepatitis, hemorragia. Y los médicos cuando hablan entre ellos saben a qué se están refiriendo. Lo mismo sucede con el teólogo. El teólogo debe conocer su vocabulario teológico. De hecho, hay diccionarios teológicos donde están muchos términos teológicos. Recomiendo siempre a mis estudiantes que compren uno, porque son herramientas muy prácticas. Cuando una vez está leyendo los textos de teología, uno dice miércoles. Uno dice, esta palabra aquí es como rara, subsistencia. Entonces tú vas a tu diccionario y buscas, subsistencia, ¿qué significa? Aquello que está bajo la esencia. Fíjense, uno puede decir de Dios, Dios es uno en esencia, 3 personas distintas. También puedes decir, Dios es uno en esencia y 3 subsistencias distintas. A mí particularmente me gusta utilizar más la palabra subsistencia, porque no crea el mismo problema que crea la palabra persona. Aunque ya les definí qué significaba persona, no todo el mundo utiliza esa definición de persona. Y como les digo, muchas personas utilizan el término persona como individuo. Es mejor hablar de una subsistencia del Padre, una subsistencia del Hijo y una subsistencia del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué significa subsistencia? Estás utilizando la palabra subsistencia y no nos ha explicado qué significa. Subsistencia es lo siguiente. Es aquello que está bajo la esencia. Es una definición sencilla. ¿Ya vieron qué era esencia? ¿Vieron qué era esencia? ¿Qué es la esencia? Es lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra. Es decir, ¿cuál es la esencia divina? La divinidad, ser divino. Okay. ¿Pueden haber 3 subsistencias bajo el ser divino y no entrar en contradicción? Claro que sí. Una esencia puede tener millones de subsistencias, si quieren, y aún así nunca va a haber una contradicción. Recuerden, ¿qué es lo que hace que algo sea algo? La esencia. Lo que está debajo de la esencia son las subsistencias. El Padre, una subsistencia. El Hijo, 2 subsistencias. El Espíritu Santo, 3 subsistencias. 3 subsistencias personales. Es mucho mejor que decir 3 personas, para no caer en la explicación, porque ustedes pueden utilizar perfectamente y decir son 3 personas, pero a la hora de utilizarlo deben definir la palabra persona, para que la persona no se imagine a Juan, a Pedro y a Mateo, por ejemplo. Que ese es el problema que muchos tenemos. Nos imaginamos, sí, entonces Dios es 3 personas y una esencia. Entonces te imaginas como a 3 personas puestas espalda con espalda y te imaginas que son 3 personas junticas, muy pegadas. Pero aún así eso no traduce lo que quiere decir en serio la Biblia. La Biblia es clara. Y cuando tú ves a Cristo orando, ahí se te forma un gran problema. Entonces dices, bueno, Cristo es un individuo, le está orando a otro individuo.
No. Cristo es una persona. Le está hablando a otra persona. Una subsistencia personal. Le está hablando a otra subsistencia personal. Dios está hablando con Él mismo. Y sin embargo es un solo Dios. No hay una división interna en la naturaleza divina. Porque de lo contrario podemos comenzar a ir alejándonos poquito a poquito y sin darnos cuenta llegamos al politeísmo, que fue tantas veces el error de Israel. Por eso lo tenemos en la Biblia, para aprender. Bien, ahora tenemos otro punto importante que tocar, otras dos definiciones técnicas, una que es Trinidad ontológica y la otra Trinidad económica. Entonces, la gente generalmente llegado a este punto preguntan, bueno, ¿cómo así ontológica? ¿Cómo así económica? ¿No estabas diciendo que la Trinidad es una sola? Y ahora me sale de que dos tipos de Trinidad. No, voy a explicarles bien qué significa. En teología, como en toda ciencia, hay un vocabulario, como dije antes, y lo que vamos a hacer es definir estos dos términos. Son dos formas de ver la Trinidad, no dos trinidades distintas. Repito, son dos formas de estudiar o de ver la Trinidad económica y la Trinidad ontológica. Tenemos en nuestra pantalla primero la Trinidad ontológica. ¿Qué es la Trinidad ontológica? Es el orden de procedencia de las personas de la Santa Trinidad. Es decir, hay una razón por la cual nosotros decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Nunca se han preguntado por qué uno no dice Espíritu Santo, Padre, Hijo? O Hijo, Espíritu Santo, Padre. ¿Nunca se han preguntado por qué? Uno siempre dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso obedece a la Trinidad ontológica. Es decir, que en orden de subsistencias, ya estamos utilizando el vocabulario aprendido, en orden de subsistencia, es decir, en el orden de aquello que existe bajo la esencia divina, primero es el Padre, segundo es el Hijo, tercero el Espíritu Santo. Repito, en orden de subsistencia, no en orden de divinidad. ¿Qué significa eso? Que no significa que el Padre sea más Dios que el Hijo y que el Hijo sea más Dios que el Espíritu Santo. No, significa que en el orden en que ellos van siempre son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Por algo que llamamos la doctrina de la filiación y la doctrina de la expiración. Ya vamos a ver eso dentro de un momento. Entonces, la Trinidad ontológica es las relaciones en el interior del ser divino. Esa es Trinidad ontológica, de forma resumida. Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro del ser divino. Trinidad económica, segundo término. Trinidad económica, ¿qué significa? La Trinidad económica es cómo el ser divino, cómo Dios actúa, las obras de Dios. ¿Por qué, por ejemplo, en la Biblia encontramos que la creación generalmente se le atribuye al Padre? ¿Por qué la regeneración se le atribuye al Espíritu Santo? ¿Por qué la creación también se le atribuye al Hijo? Porque generalmente vemos ciertas obras de Dios conectadas a una de las tres personas. ¿Por qué generalmente eso? Si es un solo Dios, dice uno, es Dios actuando. En la creación es Dios actuando. En la redención es Dios actuando. Y sin embargo pareciera que tuvieran roles diferentes. Ahí está la gran distinción. En la Trinidad económica ya no estamos hablando de quién es Dios en su interior, en su esencia, en lo que Él es, sino que estamos hablando de Dios en cuanto a lo que Él hace. He ahí la distinción. Trinidad ontológica, lo que Dios es, quién es Dios. Trinidad económica, lo que Dios hace. Bien. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Es decir, que entonces ya tenemos claro que Trinidad económica y ontológica no son dos trinidades, sino dos formas diferentes de ver la misma Trinidad. Eso hay que tenerlo claro, porque si no, nos volvemos politeístas. Ahora quiero ir rápidamente por cada una de las personas de la Trinidad consideradas de forma separada, para poder ver mejor qué papel cumple cada uno dentro de la Trinidad económica. Todo lo que hablamos anteriormente es Trinidad ontológica. ¿Quién es Dios en su esencia? ¿De qué forma existe Dios? Dios existe en forma tripersonal. Ahora vamos a ver cómo distinguimos, cómo diferenciamos, ojo, no cómo separamos, sino cómo distinguimos Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Vamos primeramente con el Padre. Su característica es no ser generado o proceder de otra persona. Y por persona ahí me refiero a otra subsistencia, es decir, porque uno habla que el Padre engendra al Hijo. Y porque uno habla que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y porque uno nunca escucha que el Padre proceda o sea generado por el Hijo o por el Espíritu Santo. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué el Padre no es generado ni procede de ninguna de las otras dos personas? Porque la Biblia en ninguna parte lo enseña. Fíjense, ¿quién envía al Hijo? El Padre envía al Hijo. ¿Quién envía al Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. Cuando Cristo se va, Él dice, yo les dejaré el Consolador. Habla de Él también. Y en otro pasaje dice que el Padre os envía el Consolador. Es decir, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La cuestión es, bueno, ¿y cómo así esas palabras? Proceder. ¿Hay acaso unas definiciones técnicas en la Biblia donde uno pueda ver esas palabras? Porque muchos me dicen, no recuerdo dónde está eso en la Biblia. Lo que pasa es que esas palabras originalmente están en griego. Cuando uno las traduce al español, uno simplemente va leyendo y las pasa por alto muchas veces. En griego se utilizan dos términos. En el caso del Padre, nunca se utiliza ningún término con el Padre. Se habla que el Padre es agénesis, que no procede de ninguna de las otras dos personas. Entonces, antes de continuar con esta parte, quiero especificarles bien cuál es la característica del Padre. El Padre generalmente se le atribuye en lo que llamamos las óperas ad extra de Dios, es decir, la obra externa de Dios. ¿Y qué es la obra externa de Dios? Se preguntarán ustedes. La creación. Cuando uno lee en Génesis, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Uno generalmente, ¿a quién se imagina creando? Pues a Dios Padre. Ahora, ¿significa que el Hijo y el Espíritu Santo no estuvieron presentes o no tuvieron una participación en la obra de creación? No, eso no significa eso. Ellos también estaban creando con el Padre. Sino que dentro de la Trinidad económica, el Padre tiene una primacía en cuanto a la creación. El Padre crea. En cuanto a la redención, tenemos por ejemplo Isaías 53:10. Vamos a buscarlo. Isaías 53:10, que vemos ahí en ese pasaje. Uno de los tantos pasajes donde uno encuentra a Dios hablando con alguien más y uno se pregunta con quién está hablando Dios. Isaías 53 dice, 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando Isaías? ¿Está hablando de un ser humano? No. Está hablando de Cristo. Es un pasaje mesiánico. La redención. Fíjense, Antiguo Testamento. Y ya sabemos, en el Antiguo Testamento se distingue claramente. Al Salvador se le distingue de Dios Padre. Y sin embargo se nos dice que el Salvador va a ser el mismo Dios. Los judíos sabían eso. Por eso los judíos entendían cuando Cristo decía, yo fui primero que Abraham, ellos sabían qué estaba diciendo. Ellos sabían que él estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy igual a Dios. Yo participo de la esencia divina con el Padre. El Padre y yo uno somos. Está claro, Cristo no solo es uno con el Padre, sino que sabía que era uno con el Padre. Porque hay muchos teólogos actualmente que dicen que Cristo adquirió su conocimiento divino con el paso del tiempo. No, Cristo nació siendo divino en la tierra. Se encarnó. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Eso debe estar claro. Y vemos en la profecía de Isaías que le atribuye al Hijo, como el Mesías, le atribuye ciertas cosas. Isaías es un libro interesante y cuando uno lee sobre todo los últimos 10 capítulos por ahí, uno ve muchas de las profecías mesiánicas que después se cumplen en Cristo y uno ve que relaciona mucho al Mesías con un ser divino. Las cosas que dicen los profetas del Mesías no son cosas que un judío cualquiera dijera de un ser humano. Las profecías mesiánicas hablan de un ser divino, hablan del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. En el Consejo de Redención,
Vamos a Juan capítulo 6. El libro de Juan es fascinante para estudiar la persona de Cristo, porque Juan es conocido como el teólogo dentro de los discípulos del Señor. A Juan se le conoce como el teólogo. Es un libro muy, muy teológico, el Evangelio según San Juan. Siempre me gusta leerlo bastante. Juan capítulo 6, versículos 37 y 38. Dicen: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahí Cristo se está diferenciando del Padre. Cristo habla como un yo, habla del Padre como un tú. Recuerden la definición de persona. ¿Está cumpliendo la definición de persona? Claro que sí. Cristo está hablando del Padre, correcto. Dije que era Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Cristo habla de una prerrogativa divina ahí. No le echo fuera. ¿A qué se está refiriendo? A la salvación. ¿Quién salva? Solo Dios puede salvar. ¿Qué está diciendo Cristo? Si Dios es el único que salva, y Cristo está diciendo que Él salva, Él es Dios. Y al mismo tiempo se diferencia del Padre. En Juan uno encuentra cosas impresionantes como esa. Uno sigue leyendo y sigue leyendo, sobre todo capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan. Esos 4 capítulos del 14 al 17 en el Evangelio de Juan son unos capítulos muy, muy teológicos, donde ves cómo Juan entendía bien la Trinidad. Y recuerden, Juan era judío. Los discípulos de Cristo eran judíos. Eran judíos de padres judíos que habían estudiado la Torá. Ellos entendían mejor que nosotros la Trinidad posiblemente. Es lo que yo siempre he creído. Nosotros hoy en día estamos con nuestro enredo en la cabeza. No, que de pronto es así. Para ellos era sencillo el tema. Hay un solo Dios y Cristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no tenían ningún debate. La cuestión está en cuando uno después va adelantándose más en el estudio bíblico, uno encuentra pasajes que son bien difíciles, que no son tan sencillos ya como lo que uno ve en Juan. Uno dice, bueno, el prólogo de Juan, el capítulo 1 de Juan, que ya lo analizamos. Ahí dice, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Claro, era con, se diferencia. Era Dios, una misma esencia. Tú lo piensas enseguida y tú dices, claro, ahí está claro. En 1 Corintios 8:6 es otro pasaje que me encanta para hablar del Señor Jesucristo, la divinidad del Hijo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios 8:6. Este habla sobre la creación. 8:6. Dice, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Cuando uno lee este pasaje, uno dice, un momento, dice que hay un solo Dios, el Padre. ¿Cómo así? Aquí Padre no se refiere a la subsistencia personal del Padre, sino al título genérico de Dios, del Dios Trino, en cuanto que el Dios Trino es Padre para su pueblo. Hay que aprender a distinguir cuando la Biblia está hablando de una persona de la Trinidad en particular y otra cuando está hablando de Dios en forma general. Por ejemplo, uno encuentra títulos divinos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el nombre personal de Dios, el Tetragrammatón, Yahweh. Tú sabes que se están refiriendo a Dios. Cuando en el Nuevo Testamento traducen el nombre de Yahweh, lo traducen por Kurios, que es Señor. Cuando se nos dice en el Nuevo Testamento que Cristo decía ser Señor, lo que nos están diciendo es que Cristo se decía de Él mismo el nombre divino. En esa época, Cristo se llamaba a Él mismo Yahvé. Los judíos estaban muy claritos en lo que Cristo estaba diciéndoles. Ellos sabían lo que Cristo estaba diciéndoles. Cristo predicó del mismo que Él era eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy es el nombre personal de Dios. Es decir, que eso se traduce más o menos como el que será y será y será y será. Cristo sabía que era Dios, confesó que era Dios, perdonó pecados en la tierra. Cristo perdonó pecados aquí en la tierra. Tus pecados te son perdonados, le dijo un poca gente. ¿Y quién más perdona pecados sino Dios? Amén. Está claro
que él sabía que era Dios y que se distinguía del Padre y que era un solo Dios. Porque él también les dice en otra parte, si mal no estoy, que ustedes, él les dice a los judíos que ellos guardan la ley, efectivamente. Y la ley, los judíos, ¿en qué resumían la ley? Escucha, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Es decir, que Cristo sabía que él era diferente al Padre, sabía que era diferente al Espíritu Santo y se comunicaba con ellos en la oración. En la oración de Cristo, cuando Cristo enseña a orar a sus discípulos, él les dice, ¿ustedes a quién van a orar? Al Padre. ¿A quién oraba Cristo cuando estaba aquí en la tierra? Oraba al Padre. Ahora, significa, ¿la oración qué es? Comunicación. ¿Qué había entre el Padre y el Hijo? Comunicación. ¿Qué había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Comunicación, afinidad. Una relación intratrinitaria, pegada, ligada. Un solo Dios y 3 subsistencias personales. 3 subsistencias. Siguiente slide, por favor. Cuando uno entonces ve que Pablo habla de Cristo también como el Creador, cuando Juan le atribuye a Cristo propiedades divinas, cuando dice que Él era el Logos, cuando utiliza toda esta terminología, está claro que nosotros creemos que Cristo es Dios. La Biblia lo enseña. Ahora, no van a encontrar un versículo donde diga específicamente porque Cristo es Dios, así tal cual, tal cual. No, no van a encontrarlo. Pero de todo lo que dice el Nuevo Testamento, a la hora de leerlo, obviamente uno tiene que llegar a la conclusión. Cristo es Dios. De lo contrario, no podría adjudicarse propiedades divinas. Y todo lo que hizo en la tierra, además. La resurrección. ¿Por qué resucitó? Porque Cristo no tenía pecado. ¿Uno por qué muere? Por el pecado. Entonces, llegamos a la doctrina de la filiación. Voy a ir rápido aquí. Esta es una definición técnica a la cual los teólogos llegaron después de mucho tiempo. Las definiciones que uno utiliza en teología no nacieron de la noche a la mañana. No son sencillas y no son cortas. ¿Qué es la filiación? Vemos en nuestra pantalla que dice: filiación o generación eterna del Hijo. Aquel acto eterno y necesario del Padre, por medio del cual dentro del ser divino está la segunda subsistencia personal, la cual pone en completa posesión de la esencia divina sin ninguna división, enajenación o cambio. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo esa definición tan complicada y larga de nuestra pantalla? Significa que la subsistencia personal del Hijo, ojo, no la esencia del Hijo, la subsistencia personal del Hijo se encuentra en el Padre. Del Padre hacia el Hijo le llamamos filiación o generación eterna del Hijo. ¿Por qué? En la Biblia encontramos el término genao, en griego, que se traduce al latín como filio, hijo. Cuando un padre tiene un hijo, es genao, generar. Ese término, por cierto, solo se utiliza en los seres humanos. Padre a hijo, genao. Después lo tradujeron en latín como filio, que es hijo, y por eso ahora le llamamos doctrina de la filiación. Recuerden que el español tiene muchas raíces latinas. Entonces, leemos que la filiación es aquel acto eterno y necesario del Padre. Fíjense, las relaciones dentro de la Trinidad no son opcionales. Dios siempre ha existido de la misma forma. El Padre genera al Hijo, pero no en el sentido humano, que tuvo un comienzo, sino que es un acto continuo en la eternidad. Y por eso Cristo es eterno. Cristo siempre ha existido. Él no llegó a existir cuando el Padre dijo que existiera. En la Biblia en ninguna parte se dice que el Hijo llegó a existir. De hecho, son 2 verbos diferentes en griego. Hay un verbo en griego que significa llegar a ser y otro que es ser. Para hablar de Cristo siempre se nos dice que Cristo es, no que Cristo llegó a ser. Entonces, la doctrina de la filiación es la doctrina que nos dice lo que leemos en nuestra pantalla. Aquel acto eterno y necesario del Padre, por medio del cual dentro del ser divino está la segunda subsistencia personal. Fíjense, no estamos hablando de esencia, estamos hablando de subsistencia, lo que está ¿qué? Debajo de la esencia. Bien, siguiente, por favor. No, devuélvelo un momento, por favor. Veo que los estudiantes están tomando un poquito de notas. Voy a ir continuando.
Cuando entonces vemos, ok, nos quedó claro, Padre es Dios, Hijo es Dios. El Hijo procede del Padre mediante ese proceso llamado filiación. Fíjense, la definición, aunque es complicada, aunque es técnica, la vemos en la Biblia, de forma sencilla. Solo que recuerden que cuando uno hace teología, la teología es una ciencia, uno debe utilizar terminología y construir esos bloques. Cada uno de los términos que ustedes aprenden es un nuevo bloque que uno va montando uno sobre otro, para que al final tengan el edificio construido de la teología. Es decir, que deben ir familiarizándose con esas palabras raras: esencia, subsistencia, persona, filiación, generación, y ahora vamos a ver otra. ¿Ya terminaron de copiar? Ya. Siguiente, por favor. Se le dice al hijo, hijo, en tres sentidos. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué se le dice al hijo? Primero que todo, la Biblia lo dice. Se refiere a él como el Hijo de Dios. ¿Cuál era el título preferido del Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra? Hijo de hombre, correcto. Hijo de hombre. Bueno, ustedes dirán, pero ¿no sería mejor que él se llamara así mismo Hijo de Dios? O sea, ¿para qué se va a decir Hijo de hombre si es Hijo de Dios? Es ambas cosas, Hijo de hombre, Hijo de Dios. ¿Hijo de hombre en qué sentido? En el sentido que efectivamente cuando él nace aquí en la tierra, nace como un ser humano. Él nace de una virgen, María. Nace de una madre. Y cuando uno ve en las genealogías, al principio de Mateo, si mal no estoy, de Lucas, perdón, uno ve que Lucas dice, pone toda la genealogía, Adán, no sé quiéncito, tan. ¿Son quiénes? ¿Son divinos o son seres humanos? Son seres humanos. Y al final aparece Jesús, al final de la genealogía. Es decir, que efectivamente Jesús sí nació de forma corporal en este mundo. Eso es una doctrina que no podemos negar. Es importante porque de eso también depende la salvación. Cuando leemos en Lucas capítulo 1, versículo 32, correcto. Aquí nos viene hablando Lucas de toda la genealogía de Cristo. Nos dice que es hijo de David, tan. Fíjense que él al final dice, hablando de Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, ¿hijo de quién? De Dios. Y el Señor Dios le dará el trono a David, su padre. Uno dice, bueno, ¿está hablando de dos padres acaso? Dios como padre y de David como padre, ¿cómo así? Recuerden lo que aprendimos con la regla de la no contradicción. No está diciendo que es hijo en el mismo sentido, está diciendo que es hijo en dos sentidos diferentes. Y efectivamente es hijo. Es hijo de David en cuanto a su humanidad. Uno puede seguir la genealogía hacia atrás, como lo hacen varios escritores bíblicos, y encontrar que la ascendencia de Cristo por línea humana es una ascendencia davídica. David es padre, recuerden que en el contexto de la Biblia, padre es no solo tu padre carnal, sino también todos los que vienen antes de ti. Es decir, tú dices, ok, sí, es hijo de David, es hijo de Dios, pero hijo de Dios por generación eterna. No porque haya nacido de Dios, sino porque siempre ha sido con Dios. Hay que tener muy en cuenta cuando uno piensa en Cristo como hijo de Dios, imaginárselo como si fuera un hijo de un hombre, que uno tiene un comienzo. No podemos hacer esa trampa. Eso es hacer trampa. Tú dices, ok, sí, es hijo de David en cuanto a la humanidad, porque viene de la ascendencia del rey David, y es hijo de Dios desde la eternidad. Es decir, que el término hijo de Dios se puede utilizar en el caso de Cristo de muchas formas. Se utiliza también hijo en tres sentidos. Ya les mezclé los dos primeros, el sentido metafísico y el sentido mesiánico. Por sentido metafísico uno se refiere a la procedencia divina. Es hijo de Dios en el sentido que el Hijo es hijo de Dios de toda eternidad, lo que vimos en Juan. Es hijo en el sentido mesiánico porque la promesa del Mesías venía por la línea davídica. ¿Estamos correctos ahí? Y también es hijo en el sentido de natividad. ¿Por qué? Porque Cristo efectivamente nació aquí en la tierra. Era Dios encarnado y nació de una virgen. Es decir, que cuando hablamos de la concepción del Señor, siempre tenemos que tener en cuenta estos tres usos del término hijo, para saber cómo estamos utilizando el término hijo. Si utilizamos el término hijo únicamente en el sentido humano, de un padre con una madre que tienen un bebé, pues nunca vas a poder
ver toda la connotación que tenía para los escritores bíblicos el término hijo aplicado al Señor Jesucristo. Siguiente, por favor. Ok. Hay dos términos que se utilizan para hablar del Señor Jesucristo que parecieran contradictorios. Otra vez, volvemos una y otra vez al tema de la no contradicción. Por eso les dije, ese es un temita importantísimo que tengan siempre presente cuando estudian la Trinidad. Vemos que en Colosenses Pablo utiliza el término primogénito, en griego prototokos. Y después también Pablo utiliza otra vez otro término para referirse también a Cristo, que ya no es primogénito sino unigénito. Entonces tú dices, un momento, primogénito es el primero de varios, de muchos. Unigénito es el único. Bueno, ahí pareciera haber contradicción. Es el mismo escritor, utiliza los dos términos para referirse a la misma persona, a Cristo. ¿Cómo hacemos? Ahora les recuerdo, uso analógico del lenguaje. ¿En qué sentido? La pregunta es siempre la misma. ¿En qué sentido está hablando Pablo de Cristo como unigénito? ¿Y en qué sentido está hablando Pablo de Cristo como primogénito? En el contexto de primogénito, en Colosenses capítulo 1, busquémoslo en nuestras Biblias, Colosenses 1. Es interesante ver cómo Pablo siempre utiliza tantos términos. Recuerden además una cosa, que Pablo no utiliza los términos porque sí, sino porque era un hombre muy estudiado en su época. Pablo sabía mucho en su época, él estudió para ser rabino. Tenía el equivalente a lo que diríamos hoy 3 doctorados. El hombre no era un ignorante, sabía bastante. Y aparte que la palabra de Dios es palabra inspirada. Cuando leemos entonces en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, vemos lo siguiente. Nos habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ese es el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Es el que primogénito de toda la creación. ¿Ahí qué palabra utilizó en griego? Prototokos. Primogénito, el primero de toda la creación. Hay gente que coge este versículo y dice que Cristo fue una criatura. Está hablando de primogénito, el primero. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a Cristo como Señor de la creación, no como parte de la creación. Y de hecho después vemos, sigue hablando del apóstol, de hecho, lo que viene después nos dice mucho sobre qué creía Pablo sobre Cristo. ¿Qué nos dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿A quién se le atribuye la obra de creación? A Cristo. ¿Qué nos está diciendo que creó? Cristo. Cristo es el creador. ¿Se atribuye en alguna otra parte de la Biblia la creación a alguien que no sea Dios? Jamás. Nunca se nos habla que los ángeles crearon o que el hombre creó, de la nada me refiero. Porque sí, el hombre es un ser que crea cosas, pero no crea cosas de la nada. Crea cosas de cosas que ya están hechas. Coges un material, coges las piedras y las tallas, por ejemplo. O coges un árbol y lo talas y haces una balsa o algo así. Entonces vemos que Cristo es puesto como Dios. No es un error de Pablo, no fue que a Pablo se le fue la mano cuando estaba escribiendo y dijo algo que no quería decir. No, recuerden, la Biblia es inspirada. Dios guió a los que escribieron la Biblia para que dijera lo que tenía que decir. Y aunque vemos que están los dos términos, unigénito y primogénito, no entran en contradicción, porque tenemos que saber en qué contexto está utilizando el autor una determinada palabra. Quiero que avancemos a Colosenses capítulo 1 directamente al versículo 19. Cuando nos sigue hablando de Cristo, Pablo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué está diciendo de Cristo? ¿Que Cristo hizo qué cosa? ¿Qué obra? La redención, la obra de reconciliación. ¿Quién reconcilia a los hombres con Dios? Dios mismo, el mediador.
Lo que vimos en el Antiguo Testamento, que apuntaban hacia el mediador, todas las sombras del Antiguo Testamento, no se referían a un humano, no se referían a un ser humano que Dios iba a dotar de ciertas habilidades y después lo iba a subir al rango de Dios. No hay ningún ser humano que Dios vaya a subir al rango de Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos criaturas. Cristo no es criatura. Cristo dice ser Dios y es Dios y siempre ha sido Dios. Y cuando estuvo en la tierra continuó siendo Dios. Cuando murió siguió siendo Dios. Cuando resucitó siguió siendo Dios. Una cosa interesante que hace poco estaba pensando en ella sobre la divinidad de Cristo es la siguiente. Cuando Cristo muere en la cruz y bajan el cadáver y lo dejan en el sepulcro, ahí seguía siendo Dios. Es decir, uno podía ir y adorarlo ahí en el sepulcro. Un cadáver humano unido a la naturaleza divina. Seguía siendo Dios. Tú podías adorar ese cadáver porque era digno de adoración. Solo Dios es digno de adoración. Cristo en su ministerio terrenal jamás rechazó la adoración. Nunca. Busquen en los evangelios. Él siempre admitió ser Dios. Ahora, que no lo haya dicho así tan explosivamente, no. Encontramos pocas frases que Cristo mismo le dice a unas cuantas personas que le dicen, pero tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres Dios. ¿Y qué parecía que hiciera? No, espérate, no. Cuidado, no andes diciendo por ahí que yo soy Dios. Pero él nunca le decía que no. Cristo siempre tuvo lo que llaman la autoconciencia. Y fíjense cómo volvemos al tema de la definición de persona. Cristo es una persona, es un yo. Tiene autoconciencia de él. Era distinto al Padre. Era divino, afirmó ser divino. Continúa siendo divino hoy. Cuando murió era divino. Cuando estuvo en el sepulcro era divino. Cuando resucitó también es divino. Nunca deja de ser Dios. Entonces nos encontramos con un pasaje curioso en Filipenses, no lo vamos a tocar hoy, sino después en nuestra sección de Cristología, pero es un pasaje muy, muy hermoso, donde se nos habla que Cristo se autovació. Entonces uno dice, no, pero Pablo acaso está diciendo que Cristo no era divino. No. Él no está diciendo eso. Pablo sabía que Cristo era divino. Ahí lo que se está refiriendo es que Cristo dejó sus prerrogativas divinas cuando estuvo aquí en la tierra. Pero una vez subió, esa es la exaltación, le llamamos. Volvió a ser todo normal. Ahora hay un gran misterio en el cielo. Cuando Cristo se fue, ¿cómo se fue? Con su naturaleza humana, incluida el cuerpo. Él resucita, cuerpo glorioso. Cuando se va de forma visible. Va así, se sube. Y cuando venga, dice la Biblia, va a venir de la misma forma, visible, corporal. Es decir, que en este momento, en la Trinidad, hay un cuerpo humano. Un misterio. Un misterio. Y nosotros adoramos ese cuerpo humano que es digno de adoración, porque es Dios. No tiene una partecita, no, está en la esencia divina. Está con toda la Trinidad. No sé si alguna vez de pronto uno estas cosas no las ve al principio cuando uno lee, uno dice, bueno, sí, Cristo ascendió al cielo. Pues listo, ascendió al cielo. Pero después uno se queda como, wow, ¿qué significa que ascendió al cielo? Y él ascendió de forma corporal porque él resucitó. No era que era un Gasparín así, todo flotante, que se fue al cielo así todo como un Gasparín, una sustancia blanca, un humo. No, él no se fue como un humo. Él se fue de forma corporal. Él nació de forma corporal. Él vivió en la tierra de forma corporal. Y era Dios. Entonces esto de pronto para mostrarles cómo uno generalmente cuando lee la Biblia la lee tan rápido y uno va así, chan, y se le olvidan ciertas cosas que son detallitos pequeños. Pero no son tan pequeños. Ningún detalle en la Biblia es pequeño. Los detalles son importantes, sobre todo en la Biblia. En la vida son importantes y mucho más en la Biblia. Bien, el lugar del Hijo en la Trinidad económica. ¿Recuerdan cuando hablamos de la distinción entre Trinidad económica y ontológica? Hablamos que la Trinidad ontológica es el ser de Dios analizado desde el punto de vista de lo que Él es, de las distinciones internas de la Trinidad. Por Trinidad económica nos referimos a las obras de Cristo, a las obras del Dios Trino. ¿Cuál es el lugar del Hijo en la economía
divina, en la economía trinitaria. ¿A qué me refiero por economía trinitaria? ¿Cuál es el lugar del Hijo en las obras de Dios? ¿Qué es lo que hace el Hijo? El Hijo muere. Uno dice, ok, sí, muere. ¿Por quiénes muere? Por todos los que tenía que morir, por los elegidos. La pregunta es, ok, es decir que Él tiene una función diferente al Padre y al Espíritu Santo. Efectivamente, son una sola esencia, son Dios completamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cada uno cumple una tarea diferente. La tarea del Hijo, específicamente cuando vino a la tierra, ¿cuál fue? Salvar. ¿A qué vino el Hijo? ¿A qué vino Cristo? A salvar, correcto. Cristo vino a salvar, punto. Cada una de las obras divinas, entonces uno ve que están asignadas particularmente más a una de las tres personas de la Trinidad. No podemos dejar pasar por alto que aunque estemos hablando del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, no estamos hablando de tres cosas separadas. Estamos hablando aún así de un solo Dios. Siempre recordar, monoteísmo. Dios es uno. Recuerden siempre Deuteronomio 6.4. Con eso comenzamos, recuerdan. Deuteronomio 6.4. ¿Que Dios es uno en qué? En esencia. Es decir, aquello que hace que algo sea. La Trinidad económica. Cristo como Redentor y como Creador. Efectivamente. Esa es la obra que se adscribe generalmente al Hijo. Siguiente, por favor. Llegamos al Espíritu Santo, la doctrina de la expiración. Recuerden que cuando hablamos de la filiación, hablamos de esa definición largota que dice que la subsistencia personal del Hijo se encuentra en el Padre. Es un acto eterno y necesario. Fíjense que en la definición de expiración encontramos las mismas palabras. Acto eterno y acto necesario. No es una opción dentro del ser divino que el Hijo exista de cierta forma, que el Espíritu Santo exista de cierta forma. Es la forma como las cosas son. Cristo, el Hijo, existe de esa forma. El Hijo es engendrado por el Padre de toda eternidad. No hay otra forma posible de concebirlo. El Espíritu Santo procede ¿de quiénes? Del Padre y del Hijo. Cuando Cristo sube a los cielos, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Les voy a dejar a quién? Al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién envía al Consolador? El Padre. Y sin embargo hay otros textos donde nos dice que el Espíritu Santo también lo envía el Padre. Es decir, que al Espíritu Santo, ¿quiénes lo envían? El Padre y el Hijo. No es solo el Padre, no es solo el Hijo, es el Padre y el Hijo. Igual que en ninguna parte de la Biblia encontramos en el caso del Hijo que se nos diga que el Espíritu Santo envió al Hijo. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. ¿Al Hijo quién lo envió? El Padre. ¿Al Espíritu Santo quién lo envía? El Padre y el Hijo. Entonces la doctrina de la expiración. Ustedes dirán, bueno, pero expiración, esa palabra sí es rara. Igual que la palabra anterior, filiación. Otra vez es una palabra que surge de un término en latín, spirare, que es aire, que viene del latín, del griego neuma, que es viento. El Espíritu Santo, el término utilizado en griego, donde viene espíritu, es neuma, que traduce literalmente aliento o aire. Aire. La expiración del Espíritu Santo. Fíjense, hay un pasaje en la Biblia, no recuerdo ahora muy bien cuál es el pasaje, donde Cristo dice, recibid mi espíritu. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Cristo? Sopló. Expiración. ¿Por qué razón soplar? La verdad, no sé, pero siempre asocian el Espíritu Santo al viento, a un soplo. Por eso los teólogos han decidido llamar la doctrina de la expiración, referente al Espíritu Santo, que es el Espíritu que edifica, el que resucita. ¿Qué nos dice nuestra pantalla sobre la doctrina de la expiración? Aquel acto eterno y necesario del Padre
y del Hijo, por medio del cual ellos, dentro del ser divino, fíjense, seguimos dentro del ser divino, nunca nos salimos, es un solo Dios. Por eso es importante esa cláusula de ahí, dentro del ser divino. Dentro del ser divino se convierte en la base de la subsistencia personal del Espíritu Santo. ¿Qué palabra utilizamos ahí? Subsistencia personal. ¿Qué significa subsistencia? Aquello que está bajo la esencia. ¿Qué significa? ¿Significa acaso que el Espíritu Santo es menor al Padre o al Hijo? No. Significa que la subsistencia personal del Espíritu Santo es tercera. No significa por eso que el Espíritu Santo sea menor. Hay tres subsistencias divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos visto que el Padre engendra al Hijo, pero que el Padre no es engendrado. Vimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero el Padre no procede de ninguna de las otras dos personas, ni tampoco el Hijo procede de ninguna de las otras dos personas. Esos términos, aunque a veces un poco complicados, son necesarios para crear bien nuestras diferenciaciones. Fíjense, no estamos separando a las personas, estamos distinguiéndolas. ¿Qué es lo que caracteriza al Padre como tal? Ser la base para la subsistencia personal del Hijo. ¿Qué es lo que caracteriza la expiración? Que la subsistencia personal del Espíritu Santo. ¿Cuál es la base de la subsistencia personal para el Espíritu Santo? Padre e Hijo, no solo el Padre. Y como ya vimos, cuando envían al Espíritu Santo, nosotros vemos que Cristo dice que el Padre lo va a enviar y después dice que Él también lo va a enviar. ¿Cuál es la conclusión lógica? ¿Que lo envían quiénes? El Padre y el Hijo. No hay otro orden, no hay otra explicación. La Biblia dice lo que dice. Tú no puedes inventarte explicaciones que no están en la Biblia. Cuando entonces estudiamos la doctrina de la Trinidad y vemos este pocotón de palabras raras, cuando vemos cómo se relacionan el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, cuando vemos que es persona, yo hablo con un tú, se comunican, uno se da cuenta que la Biblia es clara, solo que el ser humano no tiene la iluminación divina. Por eso debemos pedirla. La doctrina de la Trinidad no se entiende de la misma forma como tú entiendes, qué sé yo, un teorema matemático. Tú sabes que si tú sumas 1 más 1 es 2. Pero la Biblia no funciona así. Tú cuando te aproximas a la Biblia, tú no la lees. Ella te lee a ti. Ella es la que te da nueva información, ella es la que te nutre. Tú no puedes esperar explicar la Trinidad sin leer la Biblia. Toda la evidencia que necesitas para explicar bien la Trinidad está en la Biblia. Y pasajes que una vez dicen, no, son difíciles, complicados, pasajes en Colombia decimos pasajes tesos, es decir, pasajes de difícil interpretación. ¿Qué haces tú cuando tienes un pasaje de difícil interpretación, sobre todo en el caso de la Trinidad? Buscas pasajes que son más sencillos que hablan sobre el mismo tema, por analogía. Miras el otro pasaje y dices, ok, este pasaje dice esto aquí, está claro. Por ejemplo, con el pasaje que comenzamos, Deuteronomio, está claro que hay un solo Dios. Las evidencias bíblicas no apuntan a otra parte, un solo Dios. Y por eso vemos que Dios se molesta tanto con la idolatría. Cuando vemos después el Nuevo Testamento, ok, el Padre es Dios. La gente no tiene mucha confusión con eso, ¿saben? El Padre es Dios. Bien. Luego vemos, el Hijo es Dios. Hay algunos que les molesta, pero no pueden hacer nada, la Biblia lo dice, leímos en el prólogo de Juan. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Con, recuerden siempre eso, la preposición con en español viene de la traducción de la preposición sun en griego, que indica, es una preposición que tiene mucha fuerza y que indica algo que está al ladito, así como pegado, hombro con hombro, bien pegadito, igual. Porque hay otra preposición griega para con, que es diferente, que se puede traducir también con, pero es una preposición diferente.
Es curioso que el Espíritu Santo, que inspiró a los escritores de la Biblia, haya decidido utilizar específicamente esa preposición en ese texto. El Espíritu Santo guía a los escritores de la Biblia. ¿Por qué creemos eso? Porque la misma Biblia lo enseña. No hay ninguna pena en decir eso. La Biblia nos enseña que ella es verdad porque ella misma lo dice, punto. Es la palabra de Dios. Hay mucha gente que objeta eso y dice, no, es que ustedes andan en un razonamiento circular, porque hay un error lógico que se llama razonamiento circular, que es lo siguiente. ¿Por qué A es verdadero? No, porque A es verdadero. Pero como, espérate, me acabas de decir que A es verdadero porque A es verdadero. No, yo necesito evidencias, pruebas. En teología, ¿de dónde saca uno las evidencias? Las pruebas. De la Biblia. Tú no puedes esperar formular una doctrina de forma correcta si no tienes tu asiento en la palabra. La Biblia dice, Padre es Dios. Correcto, Padre es Dios. Hijo es Dios. Espíritu Santo es Dios. Hay un solo Dios. Entonces, cuando utilicemos términos como persona, esencia, para ayudar a complementar lo que dice la Biblia, debemos recordar que esas son ayudas, si bien son muy imperfectas porque son humanas, el lenguaje humano tiene limitaciones, tenemos que trabajar con lo que Dios nos da, su palabra y nuestro limitado vocabulario humano. ¿Por qué los teólogos no utilizan otras palabras para hablar de Dios? ¿Por qué siempre han utilizado las palabras esencia, subsistencia, palabras tan raras y difíciles de pronto de entender? Porque son las herramientas que Dios nos ha dado mediante el intelecto. Tú no puedes esperar a ser teología de otra forma. Dios te pone barreras. Dios te dice, yo me revelo hasta aquí, tú me conoces hasta aquí. Si tú quieres saltar esa cerca que yo pongo, te va a ir mal. Y efectivamente, todos los que quieren saltar la cerca de Dios, les va mal. La doctrina de la Trinidad es de pronto la cerca más alta que tiene el ser humano en este mundo, sobre todo el cristiano. Tú no puedes esperar saltar la cerca. Tú no entiendes la Trinidad, tú la enuncias. Nosotros confesamos, Dios es uno en esencia, 3 personas o 3 subsistencias distintas. Tú no vas a saltar la cerca. Tú no te vas a suicidar teológicamente. Tú dices, hasta aquí dice, porque la Biblia sí lo dice. Siguiente slide, por favor. Ya casi vamos terminando, porque después de hablar de la inspiración del Espíritu Santo, uno queda, bueno, ok, hablamos del Padre, hablamos del Hijo, hablamos del Espíritu Santo. Hablamos qué es lo que caracteriza al Padre, qué es lo que caracteriza al Hijo, qué es lo que caracteriza al Espíritu Santo. Vemos ahora el cuento de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Porque hablas de la personalidad. Hay una gran tendencia hoy en día, que me parece muy triste, y es que muchos cristianos, muchos cristianos, no hablan del Espíritu Santo como una persona, como una subsistencia personal. Hablan de Él como si fuera una cosa, como si fuera un algo impersonal. Según lo que hemos visto, el Espíritu Santo no es impersonal, al contrario, es personal. El Padre es personal. Y fíjense, el Padre es personal, el Hijo es personal y el Espíritu Santo es personal. No son 3 personas en el sentido común de la palabra persona. La personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículo 15 al 26. Dice lo siguiente. Perfecto. 15 al 26. Bastantico. Pero bueno, voy rápido en esta parte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es Cristo hablándole a los discípulos en ese pasaje. Y yo rogaré al Padre, ahí está otra vez lo que hablamos de la comunicación entre las 3 personas de la Trinidad. Cristo ora al Padre. El Hijo se comunica con el Padre. Son diferentes. Se distinguen, un solo Dios. Y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué características le adscribe Juan al Espíritu Santo? Conocimiento, capacidad de morar, algo impersonal como por ejemplo el viento o el agua. Tú no lo conoces de la misma forma que conoces a un ser humano, por ejemplo. Por ejemplo, ¿tú cómo estudias el agua? Tú puedes entablar una relación con el agua, tú te sientas al lado del río y le dices, bueno, agua, te quiero conocer, ¿cómo te llamas? El agua no te va a responder. Tú no conoces al agua de esa forma. Tú la conoces mediante experimentos. Pero en el caso de Dios, Dios es personal. El Espíritu Santo es una subsistencia personal. ¿Lo conoces cómo? Interactuando con Él, andando con Él. Lo mismo cuando Cristo se encarnó. ¿Cómo conocieron los discípulos a Cristo? No, porque leímos de Él. No, los discípulos no conocieron a Cristo por haber leído de Él. Caminaron con Él, estuvieron con Él, durmieron con Él. Estuvieron todo el tiempo alrededor de Él. Cuando se nos habla del Espíritu Santo aquí en el capítulo 15 de Juan, capítulo 14 de Juan, vemos varias cosas sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, ya no solo dice que el Espíritu Santo tiene características personales, sino lo siguiente. Vamos a ver el versículo 18, después del 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Hay una distinción entre el Espíritu Santo y Cristo? Correcto, hay una distinción. No hay una separación. Recuerden, separar y distinguir son dos cosas diferentes. Cuando tú separas, tú rompes. Por ejemplo, si yo quiero separar un libro, ¿tú qué le haces? Lo rompes. Pero si yo quiero distinguir un capítulo de otro, de un libro, tú le pones un separador. Sigue siendo el mismo libro. Esa es una pequeña analogía y por favor síganla teniendo como una analogía. No significa que Dios es un libro y que uno puede meter un separador en la mitad de Dios para distinguir al Padre del Hijo, porque uno tiende a pensar así de las cosas. Uno no puede seguir pensando así. La Biblia simplemente nos dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas. Vemos que el Padre se comunica con el Hijo. Correcto, se comunica con el Hijo. ¿El Hijo se comunica con el Padre? Sí, se comunica con el Padre. Y aquí vemos que el Espíritu Santo también se comunica con el Padre y con el Hijo. Y el Espíritu Santo se comunica con nosotros. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Cuando uno habla en el Espíritu, cuando uno habla con Dios. No es una fuerza impersonal. No es, por decir así, la fuerza de la gravedad. Porque hay gente que en serio piensa que el Espíritu Santo actúa como la fuerza de la gravedad. Tú haces así y se cae algo. Entonces tú dices, no, el Espíritu Santo es como una fuerza. No es una fuerza, es un ser personal, es una persona. Es una subsistencia personal. Tú tienes una relación con Él. Eso es importante siempre recordarlo. La idea del Espíritu Santo no es muy debatida porque generalmente la gente dice, bueno, Espíritu Santo. Dice santo, es decir, que tiene que ser divino. Y generalmente no tienen muchos problemas con eso. Pero hay, como les digo, ciertas personas que no creen mucho eso, entonces por eso debemos ver la base bíblica. Busquemos Juan 3, del 5 al 6. Ahí mismito en Juan. Ahí hay otros versículos que también sirven, pero como ya estamos en Juan, simplemente retrocedamos un poco hasta el capítulo 3, versículos del 5 al 6. Dice, respondió Jesús, esto es cuando Cristo habla con Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a ir directamente... Oh, no, me fui hacia atrás. Bueno, versículo 6.
Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué se está refiriendo Cristo ahí? ¿Cómo así Espíritu? De hecho, no sé si en sus traducciones estará, pero aquí está con E mayúscula. A veces, cuando uno vamos a ver eso en antropología bíblica, uno encuentra en los escritos de Pablo que Pablo habla del Espíritu. Pero fíjense, cuando uno lee la Biblia, a veces tiene E minúscula, otras veces tiene E mayúscula. Hay una razón por la cual está eso en la Biblia. No es simplemente un capricho de los traductores que dijeron aquí vamos a ponerlo con E minúscula, allá con E mayúscula, no. Cuando está en minúscula se refiere al ser humano. Cuando está con E mayúscula se refiere a la persona del Espíritu Santo. El que habita en nosotros es el Espíritu Santo, con E mayúscula. No habita un Gasparín, es Dios que habita en nosotros. ¿Eso qué es? Un misterio. Pero ciertamente la Biblia lo dice y uno tiene que confesarlo. Ahora, ¿tú tienes una relación con el Espíritu Santo? Sí. De lo contrario, la oración no sería posible. En la oración están involucrados los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden, en todas las obras de Dios están involucrados los tres. En la creación también están involucrados los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo que en la economía de la creación o de la redención hay una distinción de tareas. Se distinguen las tareas. ¿Quién tiene más preeminencia, por ejemplo, en la obra de redención? Cristo. Pero ¿quién tiene más preeminencia a la hora de crear todo el plan de redención? El Padre. ¿Quién envía al Hijo? El Padre. ¿Quién envía al Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. No es solo el Hijo, es el Padre y el Hijo. Esas cositas que la Biblia a veces nos muestra y uno pasa por alto. No, sí, cuando me vaya os dejaré un consolador. Bueno, sí, No. Si está en la Biblia por una razón. Vamos ahora a hablar de la obra del Espíritu Santo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. El Espíritu Santo cumple una obra muy importante en la vida del creyente. Uno no puede simplemente creer que uno es cristiano y pues hace las cosas que le da la gana y pues todo bien, todo terminó, todo chévere. No. En 1 de Pedro vemos un pasaje que es muy importante para entender también por qué nosotros decimos lo que decimos de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Uno dice, bueno, la escribió unos hombres, la escribieron unos hombres, la escribió Juan, la escribió Pedro, la escribió Pablo. Sí, tú puedes decir eso, está bien, pero ¿quién es el autor de toda la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces vemos en 2 de Pedro, capítulo 1. Ahí tengo que, 1 de Pedro. Ok, sí. 1 de Pedro, perdón. También tengo otro pasaje aquí en 2 de Pedro, qué raro. 1 de Pedro 1, 2. 2 de Pedro, sí. Yo sí dije que raro, yo tengo el versículo. Sí, 2 de Pedro, capítulo 1. Sí, vamos a leer. Vamos a leer desde antes, vamos a leer desde el 16 al 21, para poder entender bien todo el texto. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, es decir, la última parte del capítulo 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió, ¿de quién? De Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ya había dado este ejemplo antes, esto sucedió ¿cuándo? En el bautismo del Señor. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Correcto, Pedro estaba con Él también en la transfiguración. En el Monte Santo. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando Pedro? De la palabra escrita. ¿Quién da esa palabra escrita? Está refiriéndose a la Biblia. La palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. Versículo 20 del capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que inspira a los santos hombres de Dios para escribir la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Y cómo así que los inspira? ¿Qué significa eso? La inspiración es la obra que hace el Espíritu Santo de guiar a los escritores bíblicos y darles la capacidad de escribir lo que tenían que escribir. Es decir, que no hay ninguna palabra de más, ninguna palabra de menos. El Espíritu Santo es el autor general de toda la Biblia. No solo el Espíritu Santo actúa en la inspiración, sino también en la obra de regeneración y de santificación. Voy a ir rápido aquí tienen los versículos para soportar esto, Efesios 1, 22 al 23 y 1 Corintios 3, 16. No voy a leerlos, sino que voy a dar la explicación general de la sumatoria de lo que vamos a ver en estos versículos. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón, el que hace la obra de regeneración. Fíjense, estamos hablando de la Trinidad económica, estamos viendo cuál es la función de cada una de las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo específicamente, ¿qué hace? Regenera, cambia el corazón. Y además, ¿qué hace? Santifica. Nos guía en ese proceso de la santificación. No es que el Espíritu Santo entonces es una fuerza impersonal, porque de lo contrario no nos ayudaría para poder orar bien. No nos ayudaría para poder hacer la voluntad de Dios. No es simplemente que uno diga, no, el Espíritu Santo, sí, es una fuerza, porque muchas personas hoy en día la definen como fuerza activa de Dios. Fuerza activa de Dios. Significa que no es una persona. ¿Fuerza activa de Dios? Muchos le llaman fuerza activa de Dios. Entonces no es una persona, no, es una persona. Es las nuevas palabras que aprendieron, subsistencia personal. Por último, el último, por favor, ya para finalizar. ¿Qué aprendimos entonces con nuestro estudio de la Trinidad? Mucho, sé que mucho. Sé que fue mucha información, pero era necesario, porque una de las doctrinas que más daño ha sufrido en nuestros tiempos es la doctrina de quién es Dios. El pueblo de Dios no conoce quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es un Dios trino. Nosotros adoramos a un Dios trino. No adoramos a un Dios que simplemente está ahí y no quiere que lo conozcamos. Al contrario, es un Dios que quiere que los conozcamos. Y que existe en una forma tripersonal. Recuerden siempre, definiendo persona como un sujeto que dice yo, que le dice a otro tú. Cuando uno ve eso, uno dice, ok, no hay contradicción. No son tres individuos. Es un yo que se comunica con un tú. Y que no solo se comunican ellos, sino que también nos comunican a nosotros algo a través de la Biblia. Ya hemos visto cómo el Dios Trino actúa en la creación, en la inspiración, en la redención. Todos son obras del Dios Trino. No pueden olvidar la doctrina de la Trinidad y dejarla a un lado cuando vayamos en nuestra próxima clase a entrar en el tema del hombre. Porque en nuestra próxima clase vamos a hablar ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Es la corona de la creación de Dios, del Dios Trino. Las conclusiones, por favor. La última. Ya he dicho varias de las conclusiones, solo para finiquitar. La máxima creación de Dios, de toda la Trinidad. Entonces, la Trinidad debe ser entendida a la luz de la revelación. No podemos venir
con hipótesis o cosas no que yo creo, no. ¿Qué dice la Biblia? Y ya vimos lo que dice la Biblia. El término persona debe ser claramente definido. Ya vimos lo que era persona. Un yo, sujeto que dice yo, que le dice otro tú. Fíjense lo importante que fue esa definición para dejar de imaginarse la Trinidad como Pedro, Juan y Pablo. La unidad de la esencia divina no debe ser comprometida. Dios es uno solo, lo que vimos en Deuteronomio 6:4. Y por último, unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. El ser divino subsiste en tres personas. Esa palabrita que andamos diciendo hoy, subsiste. Quiero que la sigan repitiendo. El ser divino subsiste en tres personas. Correcto. Uno en esencia, tres subsistencias personales. Cristo es una subsistencia, el Padre es una subsistencia, el Hijo es una subsistencia, el Espíritu Santo es una subsistencia. Pero no significa que sean tres cosas diferentes. Ahí tienen su definición de subsistencia. Aquello que está bajo la esencia. ¿Y qué es esencia? Aquello que hace que algo sea una cosa y no otra. Por lo tanto, no entramos en contradicción. La Biblia nunca entra en contradicción. La doctrina de la Trinidad no es contradictoria. Con eso quiero terminar hoy. Les agradezco por su tiempo.